Entendido. Tengo que poner entendido, ¿no? Sí. Gracias. Bien, buenas noches con todos. Un placer, un gusto nuevamente en esta jornada. El día de hoy, como les comentábamos a ustedes, vamos un poco a seguir abordando algunos aspectos fundamentales de la educación en línea, ¿no? Y en este marco, básicamente vamos a centrarnos en los componentes de la educación a distancia, ¿no? O de la educación virtual o online, como ustedes lo entiendan, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco cuáles son esas figuras del docente, la figura del estudiante, la figura de la tutoría, los recursos educativos, las metodologías de aprendizaje, perdón, y la evaluación online. Estos son los elementos más importantes que nosotros debemos generar dentro de una educación en línea. Entonces, el objetivo es que ustedes identifiquen con claridad cada uno de los componentes de la educación virtual, ¿no es cierto? De tal manera que ustedes estén preparados para enfrentar los desafíos del aula del futuro en función de algún momento que nos toque desarrollar algún proceso de educación en línea o virtual. ¿Sí? Inicio con esta frase que dice, he aprendido que aún tengo mucho por aprender, ¿no? De Maya, que nos da un lindo mensaje, ¿no es cierto? Que el conocimiento cambia constantemente y por eso tenemos que volver a reaprender nuevos sistemas de conocimientos, ¿no? Entonces, ese es un mensaje muy importante. Bien, como ustedes pudieron reflexionar, en la clase anterior habíamos hablado algunos conceptos, definiciones de la educación a distancia, cuáles son esos actores fundamentales que intervienen en educación a distancia, ¿no es cierto? El docente, el tutor, la tutoría como elemento fundamental, la comunicación bidireccional, ¿verdad? Algunos elementos que nosotros habíamos enfocado el día de ayer. Hoy un poquito vamos a ir profundizando en esos aspectos, ¿no? Entonces, primero, lo que habíamos comentado con ustedes, ¿no es cierto? Hoy la educación a distancia tiene ese sinónimo de educación a distancia digital, que tenemos distintas modalidades de estudio, la de en línea, la híbrida, la semipresencial, ¿no es cierto? O llamadas sincrónicas y asincrónicas que combinan esos dos parámetros fundamentales, ¿no? Y la educación tradicional. En ambos casos de la educación digital online y la educación tradicional, ¿no es cierto?, tienen algo en común, ¿no es cierto?, que siempre se utilizó una mediación pedagógica, ¿no es cierto? Claro, utilizando en su momento distintas tecnologías, ¿no? En aquel entonces la tecnología del correo postal, el teléfono, el radio, la televisión, ¿no es cierto? Hoy en la actualidad estamos hablando básicamente de tecnologías digitales como la videoconferencia, como las plataformas virtuales del MS, ¿no es cierto? Como el video, como las aplicaciones móviles, los podcasts, la realidad aumentada en algunos elementos, ¿no? Bueno, ya cuando hablo de realidad aumentada, ustedes también ya pueden imaginar que hicimos algunos escenarios de realidad aumentada, ¿no? Entonces, básicamente, eso es uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Un breve concepto de educación virtual, que es una definición mucho más integradora, sí, que nos dice que es el diálogo didáctico, ¿no es cierto?, mediado entre docentes de una institución y el estudiante que ubicados en espacios diferentes de aquellos aprenden de forma independiente o de forma grupal, ¿no es cierto? Y lo que busca la educación virtual es esa personalización del aprendizaje, ¿no? Allá tratamos de llegar con las tutorías de acompañamiento, ¿no? Cuando nosotros habíamos hablado de una educación virtual, habíamos comentado que para que se dé una educación virtual debemos tener todo un sistema integrado educativo, ¿no? En donde
partamos entendiendo que existe una institución. Esa institución tiene un fin, ¿no es cierto? Tiene una misión, tiene un conjunto de programas y carreras que se ofertan, ¿no es cierto? De igual manera, esa institución define políticas y estrategias para desarrollar esa educación virtual. Elabora materiales, ¿no es cierto? Tiene sistemas de comunicación, recursos tecnológicos y por supuesto también tiene a sus docentes que permanentemente están en una formación en metodologías de educación en línea, ¿no? Entonces, como ustedes van viendo, es todo una estructura metodológica y sistemática de lo que implica tener una educación en línea, ¿no? Entonces, en función de eso, ¿cuáles son los componentes de la educación virtual online propiamente? ¿No es cierto? Nosotros hemos identificado varios elementos fundamentales, ¿no? Primero, el profesor, autor, tutor. No sé si aquí viene un concepto fundamental y cuando nosotros hablamos el profesor, autor y el profesor, tutor, ¿sí? Que tiene unas figuras muy distintas, ¿no? Que ya estaremos un poco mencionándoles, pero por un lado, el profesor autor es quien hace el diseño instruccional del aula virtual, ¿sí? Y el profesor tutor es quien imparte la clase utilizando esa aula virtual. Entonces, esas son las figuras de este profesor autor tutor que hoy emerge cuando hablamos ya de una educación en línea, ¿no? Por otro lado está la tutoría, ¿no es cierto? Por otro lado está en el centro de esto está el estudiante, por supuesto, ¿no? En el centro está el estudiante, por el que interactúa con todos estos elementos, interactúa con el profesor, hace uso de la tutoría, utiliza bastantes recursos de aprendizaje, utiliza metodologías de aprendizaje y, por supuesto, también es evaluado permanentemente dentro de ese proceso, ¿no? Bien, entonces vamos a ir analizando cada uno de estos elementos en función de los componentes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablábamos del estudiante, ¿no es cierto? Aquí nosotros necesitamos tener una cultura digital del estudiante para una educación virtual, ¿no? No es que el estudiante entra directamente a las carreras, ¿no? En el caso de la universidad, y muchas universidades pasan por un curso de Alumno a nivel, distancia, soy un libro. pasa por un curso de nivelación, ¿no? Y en ese curso de nivelación, ellos se preparan, ellos se preparan eh, Ellos se preparan básicamente en lo que son metodologías en educación a distancia, en desarrollo del pensamiento crítico, en estudio independiente, que es otra de las asignaturas que generalmente se utiliza bastante para que el estudiante desarrolle sus habilidades, ¿no? Porque necesitamos una cultura muy distinta a lo que significa la presencialidad, ¿verdad? Bien, otro de los aspectos fundamentales, perdón, estoy admitiendo a Salas. Otro de los temas fundamentales hay que entender que ese estudiante es un individuo generalmente maduro, ¿no? Con una historia vivencial llena de experiencias, de conocimientos, capacidades, hábitos, actitudes, ¿no es cierto? Conductas e intereses en participar sobre todo en su propio proceso de formación, características que condicionan y filtran y mejoran los futuros aprendizajes, ¿no? Entonces, esta definición nos ayuda a entender que nosotros en la educación en línea necesitamos estudiantes maduros con una concepción de experiencia vivida en sus propios procesos de autoformación, de autorreflexión, ¿no? Entonces necesitamos desarrollar esas habilidades y actitudes propias para trabajar en una educación en línea, ¿no? En el aprendizaje, ¿no es cierto? A distancia, ¿no es cierto? A distancia, el control de la voluntad de aprender depende más del estudiante que del docente, ¿no? Aquí depende ya más del estudiante en esa automotivación intrínseca o extrínseca que pueda tener, ¿sí? La motivación, en cuanto a la motivación, se debe estar convencido de querer hacer, aun cuando se sienta cansado y a veces sin ganas de continuar. Eso siempre nos ha pasado, ¿no? Debe aprender a generar una autogestión, ¿no es cierto? De organizar su tiempo de manera adecuada, combinar con todos las acciones que puedan derivar de su trabajo, de sus estudios, de su vida familiar, ¿no es cierto? Debe aprender a distribuir su tiempo, debe ser organizado, de tal manera que le permita desarrollar todas estas actividades, ¿no? Y la responsabilidad para cumplir adecuadamente esas actividades del curso. Nosotros necesitamos que sea un estudiante muy responsable dentro de este proceso, ¿no? Entonces, el estudiante debe mantener relaciones muy marcadas, ¿no es cierto? Primero con los materiales de aprendizaje, ¿no es cierto? Leyendo, viendo, escuchando, manipulando, seleccionando, interpretando, sintetizando, creando objetos, ¿no? Como lo habíamos, más adelante lo estaremos viendo algunos enfoques teóricos, ¿sí? Con los docentes debe estar básicamente
tratando de orientar, de generar orientaciones respecto a la temática que aborda, con el tutor, tratando de resolver ciertas dudas, inquietudes, acompañándole en ese proceso, ¿no es cierto?, animándole en ese proceso, ¿no? Y con la institución que es la sede central o la sede de apoyo, básicamente todos sus trámites administrativos que permitan legalizar su matrícula de manera formal en una institución educativa, ¿no? Entonces es muy importante, este estudiante siempre va a estar en esas interacciones, ¿no? Ahora, hay que entender también ustedes que los estudiantes de hoy, y como habíamos analizado anteriormente, ya tienen un conjunto de competencias, ¿no es cierto? Ellos son nativos digitales, viven parte de su vida ya 100% casi en línea, ¿sí? Tienen creado un conjunto de relaciones y amistades en Internet, inclusive con redes académicas, ¿no? Ellos pertenecen a varias comunidades virtuales, por ejemplo, yo que sé, pertenecen a redes, yo que sé, de diseño gráfico, pertenecen a redes de, de edición de video, eh, de avatares, de juegos, etcétera, etcétera. Ellos tienen una comunidad virtual que ya están insertos en esas líneas, ¿no? Sí, a ellos es muy fácil vivir casi vivir en la virtualidad, ¿no? De tal manera que distinguir entre lo real y lo virtual ya no es una diferencia tan significativa para ellos, ¿no? Ellos hoy en día están acostumbrados a tener información ágil e inmediata, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestro internet está lento? Pues ellos ya tienden a desesperarse, ¿no? Porque están acostumbrados a vivir un ritmo de vida bastante intenso en el internet, ¿no? Muchos estudiantes hacen múltiples tareas al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo están respondiendo WhatsApp, están mirando Facebook, están haciendo las tareas, están escuchando música, están haciendo trabajo colaborativo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una cantidad de habilidades imaginables que nosotros hemos encontrado con nuestros estudiantes, ¿no? Sobre todo los estudiantes ahora son más audiovisuales, ¿no? Les gusta mejor elementos multimedia que propiamente de textos, ¿no? Sí, entienden bien los hipertextos, navegan muy bien por cada uno de los espacios virtuales, ¿no? Y sobre todo también vienen ya a compartir su identidad digital, ¿no? Con la mayoría de sus redes o comunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces vamos viendo que hay un conjunto de características ya interesantes en nuestros estudiantes nativos. Entonces, en función de eso, de esto básicamente, estos estudiantes están, podríamos definir básicamente un perfil, ¿no es cierto?, de estudiantes que comparte sus conocimientos, ¿no es cierto? Debe tener esa característica fundamental de aprender a compartir sus conocimientos, de formar equipos de trabajo, ¿no es cierto? De, de conocer y de transmitir esa información en minutos, en instantes, segundos, ¿no? Debe ser un estudiante que comunique sus preocupaciones. En una virtualidad, básicamente, usted va a encontrar la soledad. Habrá tareas que les será muy difícil de poder realizarlas y es muy importante que esas preocupaciones les pueda transmitir a través de qué, a través de distintos canales como los chats con el profesor o como los foros que preguntan al profesor, en donde les permiten ayudar a resolver dudas e inquietudes, ¿no? Ese estudiante de hoy es ágil con la tecnología, como le hemos comentado, ¿no es cierto? Busca siempre nuevas herramientas, ¿no es cierto? Siempre está descubriendo nuevas cosas, explora estrategias de aprendizaje virtual sobre todo, ¿no? Y debe ser muy autodisciplinado, ¿no es cierto? Esas son unas características fundamentales de este estudiante online que debemos nosotros formarle, ¿no? ¿Qué pasa con la figura del docente? ¿Verdad? La figura del docente cambió totalmente el rol, ¿no? Sí, hoy pasó, le hemos dado la vuelta al aula, ¿no? Y en el centro está el estudiante, específicamente, ¿no? Bien, entonces en esta línea, ¿no es cierto? El docente, el rol del docente, ¿no es cierto? Es un facilitador del aprendizaje, es quien diseña los contenidos y actividades de aprendizaje, que es el trabajo más complejo, más duro hoy en la actualidad, que debe ser un buen comunicador efectivo, que debe ser un motivador, que debe ser un evaluador permanentemente, que debe ayudar a gestar comunidades virtuales, ¿no? Entonces, básicamente son algunas de las importantes funciones que puede y roles que debe cumplir el docente, ¿no? Yo creo que esto permanentemente lo hemos venido cumpliendo en mayor medida o en menor medida. Sin embargo, en la virtualidad se requiere tener un alto nivel de estas competencias
para poder trabajar en una virtualidad, ¿no? Pero adicionalmente de las funciones del docente, ¿no es cierto? Debe ser un docente que conozca su área disciplinar, sus conocimientos, debe ser un buen pedagogo, ¿no es cierto? Que maneje metodologías de aprendizaje, metodologías de comunicación, que sea muy bueno también en gestar la tutoría con sus estudiantes, ¿no? Que desarrolle sistemas de evaluación, que es parte del proceso pedagógico, ¿no? Debe ser un buen docente que maneje la tecnología, debe ser un buen docente que maneje la tecnología, sí, porque básicamente aquí se requiere un conjunto de habilidades para gestar contenido, sobre todo en multimedia, ¿no? Sí, y también debe ser un buen investigador, ¿no es cierto? Debe crear ciencia, debe asociarse a la tecnología, a la pedagogía para crear nuevo conocimiento, nuevas metodologías, ¿no? Entonces, eso son las nuevas funciones de este docente virtual. Sí, más allá de que también debe dominar un conjunto de competencias que ya lo habíamos analizado con ustedes, ¿no? Ser bueno en manejar videoconferencias, manejar la gamificación, ¿no es cierto? Navegar por Internet, hacer uso de los servicios de la web 2.0, ¿no es cierto? Manejar plataformas de LMS, ¿no es cierto? Manejar diseño gráfico de imagen y video, ser bueno en la interacción con redes sociales, ¿no? Manejar organizadores gráficos, aprendizaje móvil, etcétera. Son un conjunto de requerimientos que en una educación virtual el docente tiene que tener estas características, ¿no? García Arieto, que es uno de los expertos en el tema de educación um, a distancia, básicamente él clasifica a los docentes en unas distintas tipologías, ¿no? Y dicen que vamos a encontrar docentes expertos en contenido de disciplina o curso en cuestión. Sí, este es un tema y es una profesión que está siendo bastante demandada, dado el auge que existe de la educación virtual. Y las empresas están contratando a expertos diseñadores de contenido, ¿no? Si yo soy experto, por ejemplo, en matemáticas, a mí me podrían contratar para yo diseñar el aula virtual y todos los sistemas de conocimientos para dar un curso en el área de la matemática, ¿no? Especialistas en producción de materiales didácticos también es una rama muy demandada porque se requiere que los entornos virtuales de aprendizaje tengan ciertas características y calidad en esas herramientas y recursos que se están creando, ¿no? También se requiere tutores que guíen y orienten el aprendizaje, por ejemplo, en la educación en línea, más allá del docente tutor, también hay una persona que guía y acompaña y motiva al estudiante, ¿sí? Que son básicamente los tutores en ese proceso, ¿no? Entonces son profesiones que hoy en día están siendo bastante demandadas, ¿no? Y a nivel de instituciones de educación superior, estos son elementos que nosotros contratamos para poder generar diseño instruccional, ¿no? Por otro lado, la tutoría, ¿no es cierto? La tutoría básicamente es aquella que se realiza en tiempo real, ¿no es cierto? Mediante la utilización de las TICs, ¿no? Y que es la interacción entre el docente y un estudiante, ¿no es cierto? Para tratar temas educativos, de la integración de la clase, ¿no es cierto? Y la relación que puede tener con sus compañeros, ¿no? Pero la función de la tutoría online básicamente está en la orientación hacia el alumno, ¿no? Acompañarle en su proceso de evaluación, ¿no es cierto? Coordinar con docentes, programar y planificar la acción educativa, ¿no es cierto? Sí, participar en todas las actividades complementarias, ¿no? Entonces, adicionalmente, la tutoría, vamos a hablar dos tipos de tutoría, ¿no? La tutoría académica y la tutoría institucional. La tutoría académica es la que desarrolla el docente, ¿no es cierto? Generando el refuerzo en ciertas áreas del conocimiento que sientan débiles en los estudiantes, ¿no? O fortalecer ciertos conocimientos que se requieren que los estudiantes dominen, ¿no? Y por otro lado, la tutoría institucional, es decir, la institución también acompaña con expertos profesionales, psicólogos en las áreas para determinar problemas en el aprendizaje a tiempo, ¿no es cierto? Y tratar de gestionar adaptaciones curriculares que se puedan aplicar en determinado momento con ciertos tipos de diagnósticos que hemos determinado en el propio proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces es un sistema bastante interesante que se tiene que gestarse, ¿no? En cuanto a los recursos del aprendizaje, ¿no es cierto? En una educación virtual debemos generar una gran cantidad de recursos de aprendizaje, ¿no? Y son el pilar fundamental porque a través de los recursos de aprendizaje el estudiante interactúa, hace cosas, practica, realiza algo, observa, ¿no es cierto? Y vamos viendo que estos deben ser diseñados específicamente para la construcción y desarrollo de destrezas, ¿no es cierto? Asociados a resultados de aprendizaje que ustedes quieren alcanzar, que ustedes se han puesto, ¿no? Entonces, esos recursos digitales deben tener criterios de calidad, ¿no es cierto? Cuando hacen videos de presentaciones, videos o presentaciones electrónicas deben tener una buena calidad, un buen diseño. En las clases presenciales virtuales debe generarse esa interacción,
Podemos interactuar con juegos y simulaciones educativas, con imágenes, con actividades interactivas, con foros chat, con demostraciones y tutoriales, ¿no? Entonces, a lo largo del curso, ustedes van a ir desarrollando este conjunto de elementos que le estamos planteando, ¿no? En esta misma asignatura van a ir desarrollando muchas cosas de lo que le estamos comentando, ¿no? Vamos a crear recursos educativos de manera interesante, ¿no? El otro tema es que también las metodologías de aprendizaje también están muy personalizadas aquí, ¿no? Existe una gran cantidad de nuevas metodologías que se utilizan para la educación en línea, ¿no? Están básicamente, nosotros utilizamos el método expositivo generalmente en una educación virtual a través de las conferencias, ¿no es cierto? Estudios de caso que se genera o clases guiadas o demostrativas que se lo hacen, ¿no? El método de aplicación, ¿no es cierto? Ahí podemos nosotros de la teoría a la práctica, diseñamos un conjunto de estrategias que me permitan, por ejemplo, hacer juegos de rol, simulaciones y juegos serios, investigación guiada, trabajos por proyectos, ¿no es cierto? Y también métodos colaborativos, que es muy importante para nosotros, ¿no? Nuestra red de apoyo en la cual se puede hacer una discusión guiada en línea, se puede hacer trabajo colaborativo y tutoría entre pares, ¿no? De todas maneras, queridos maestros, sí, aquí les he dejado en este link aquí en este link ustedes van a encontrar, en el documento van a encontrar un conjunto de metodologías y paso a paso cómo hay que desarrollar en cada uno de sus elementos, ¿no? No es una clase de metodologías de aprendizaje o pedagogía, pero estamos orientando ciertos elementos que ustedes podrían básicamente interactuar con estos elementos, ¿no? Por otro lado, también están las metodologías activas para el aprendizaje, ¿no? Y ahí, como les comentaba, hay metodologías nuevas, como por ejemplo el aula invertida o el Fly Classroom, ¿no es cierto? Que se llama, hay el aprendizaje basado en problemas, hay el aprendizaje basado en retos, ¿no es cierto? El aprendizaje en servicios, el aprendizaje colaborativo que trabajamos bastante, el aprendizaje cooperativo, el B-Learning, ¿no es cierto? Son algunas metodologías que se utilizan. De igual manera, ustedes haciendo clic en esta presentación, les van a llevar a ustedes a videos explicativos de cada uno de estos, ¿no? Ustedes pueden mirar cómo se puede llevar a cabo cualquiera de estas metodologías para ser aplicadas en el aula, ¿no? Sí, y por supuesto, en cuanto a la evaluación sistemática y continua, básicamente aquí lo que tenemos que diseñar es un conjunto de actividades y nosotros nos llamamos evaluaciones formativas, ¿no? Evaluaciones formativas. Y esas evaluaciones formativas pueden estar básicamente centradas primero en contenidos que usted va a trabajar, asociadas a un conjunto de recursos para que sean trabajadas de manera colaborativa y puedan ser integradas en plataformas electrónicas, ¿no? Y que también puedan ser interactuadas mediante tutorías, ¿no? Entonces, para eso necesitamos tener un diseño instruccional en que nos permita desarrollar todo este tipo de actividades, ¿no? Y hacer y planificar actividades no es nada fácil, ¿no? Hay que diseñarlas en función del contexto y de la realidad. Entonces, podemos hacer actividades de trabajo por proyectos, escritura colaborativa en wikis, por ejemplo, el día de hoy voy a trabajar con ustedes wikis, ¿sí? Tareas con círculos de aprendizaje, actividades de trabajo en parejas, tareas de estudios de caso, actividades de grupos de investigación, ¿no es cierto? Juegos de roles, debates, es decir, un conjunto de foros, chat, etcétera, podemos nosotros desarrollar como actividades formativas, ¿no? Entonces, siempre la evaluación va a ser permanente, sistemática y continua. Y esas evaluaciones van a estar precisamente centradas en esto, en las actividades de aprendizaje. El elemento fundamental es de aquí, es donde el estudiante interactúa de manera autónoma y resuelve los problemas planteados. Por eso necesitamos tener una autogestión del tiempo y una gran calidad de autonomía de ese estudiante, ¿no? Conclusiones, como podemos ver, básicamente jugamos una gran cantidad de roles, jugamos una gran cantidad de roles y lo más importante hay que entender que estos son los componentes que nosotros al momento de llevar a cabo una clase virtual tendríamos que tenerlo presente, siempre enmarcados en que hay acciones específicas en las que tenemos que jugar nosotros y que tenemos que establecer todos esos sistemas que nos permitan de una u otra manera generar esos aprendizajes significativos que es lo que buscamos finalmente, ¿no? Bien, bueno, ahí está una bibliografía. Aquí está esta bibliografía que ya les voy a mostrar más adelante, la bibliografía para porque hay un lindo material que me gustaría que ustedes lo revisen, ¿sí? Hasta aquí vamos a hacer una primera pausa, ¿no? Bien, voy a compartir ahora básicamente el documento que yo les comentaba a ustedes, ¿no? Este es un documento, es un lindo documento que se llama Metodologías de Learning, una guía para el desarrollo de cursos de aprendizaje empleando tecnologías
de la información y comunicación, ¿no? Es un bonito documento que un poquito antiguo, pero tiene una riqueza espectacular para mí. Nosotros nos ha ayudado bastante para trabajar en el aula, ¿no? Entonces aquí están, miren, aquí están qué se necesita para desarrollar un curso e-learning, qué se necesita para diseñar un curso e-learning, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué estrategias pedagógicas de evaluación podemos nosotros utilizar? Miren ese capítulo 4, ¿no? ¿Cómo podemos crear contenido educativo? ¿No es cierto? Cómo crear guiones gráficos, cómo desarrollar recursos didácticos, presentaciones y evaluación de cursos, plataformas educativas. Vamos a ver algunos de estos elementos de esta parte de este documento, ¿no? Es un documento muy bueno, muy bueno, y que yo les recomiendo que ustedes lo vayan viendo, cómo se va construyendo. El propio documento tiene enlaces ya a los propios recursos de aprendizaje que ustedes tienen, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un documento muy interesante que a ustedes les va a servir bastante, ¿no? Les va a servir bastante, ¿sí? Nosotros hacemos una breve revisión en función de que estamos dando unos conocimientos básicos nada más, ¿no? Pero ya ustedes quieren tener una profundidad, tendrían que empezar a descubrir ciertos temas que les va a fascinar, ¿no? Entonces, les recomiendo, aquí está cómo se hacen los estudios de caso directamente, cómo se hacen presentaciones electrónicas. Y miren, este es el material que estamos hablando nosotros, ¿no? De esta definición de estrategias pedagógicas, y eso es lo que estamos en el material. Cómo utilizamos los métodos expositivos, el método de aplicación, los métodos colaborativos, ¿sí? Y aquí les va explicando cada uno de ellos, cómo hacerlos, ¿sí? Cómo hacer los métodos de aplicación, cómo hacer el método de demostración de práctica, ¿sí? Aquí los está explicando lecciones interactivas, cómo hacer materiales de apoyo para el trabajo, ejercicios basados en casos o en escenarios, ¿sí? Entonces es un bonito métodos colaborativos, ¿sí? Es un bonito documento que espero que les pueda servir de mucho, inclusive para hacer alguna investigación, ¿no? Entonces, este recurso está disponible en el aula, está disponible también en la guía y también en la presentación electrónica que está subida en el aula virtual, ¿no? De la clase 3, ¿sí? Bien, adicionalmente, les estaba mostrando también que teníamos esta metodología, por ejemplo, las metodologías e-learning. Sí, yo compartía, por ejemplo, este enlace de mi compañero Jorge Córdoba. Él trabajó todos estos temas de metodologías activas, ¿sí? Y ustedes, por ejemplo, aquí pueden ver el aula invertida. ¿En qué consiste el aula invertida? Es una página. No sé si les comparto también por el Zoom, ¿les parece? Porque de pronto no pueden tener acceso, les comparto mejor. Este es el enlace, ¿sí? Y déjenme ver el de las metodologías activas, es este, ¿no? ¿Ya? Entonces, hoy la información todo está digital, perdón. A ver, ahí estoy. ¿Se está observando la guía, por favor? ¿Me confirman? Sí, ingeniero. Sí, Ya. ingeniero, Ya. sí, señor. Entonces, por ejemplo, aquí está, que es el aula virtual. Ustedes tienen un video muy explicativo. Y básicamente, esta es la metodología tradicional. El docente instruye, el alumno aprende, y después de la clase se asimilan conceptos, ¿no? En cambio, en el aula invertida, el alumno adquiere conocimientos antes de la clase a través de los conocimientos previos. Luego ese alumno, durante la clase, se comparte una gran cantidad de información y luego tenemos que consolidar el docente el aprendizaje, ¿no? De la clase. Sí, es una metodología muy interesante, ¿no? Pues aquí les indican ustedes, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, ¿no es cierto? Aquí hay un video y el esquema, cómo se trabaja la metodología basada en problemas, ¿no? Sí, y puede ser inclusive motivos de investigaciones que ustedes hagan estos temas, ¿no? Cómo aplicar el aula invertida en los estudiantes de tal grado, ¿no? ¿Sí? Cómo aplicar la metodología basada en retos, ¿no? Miren, el aprendizaje basado en retos, miren, pueden salir importantes temas, ¿no? Y aquí les dan ejemplos de cómo hay que generar los retos, qué elementos debería tener un reto, ¿no es cierto? Para que el estudiante resuelva. ¿Qué es el aprendizaje por servicio? Basado en el servicio también, metodología de aprendizaje en servicio, ¿sí?
Se da en 3 etapas fundamentales, ¿no? Y también tenemos otras metodologías, el aprendizaje colaborativo y cooperativo, que ustedes ya lo conocen, y que estamos un poco trabajando en esas líneas, cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y también tenemos el B-Learning, el aprendizaje entre la presencialidad y la virtualidad, el aprendizaje combinado mixto, ¿no? Que nosotros hablamos, ¿no? Adicionalmente, ustedes tienen recursos didácticos que pueden trabajarlas en este recurso, como microvideos, artículos académicos, monografías, sitios web, infografías, podcasts, ¿no? Actividades de aprendizaje, como trabajamos en infografías, mapas conceptuales, líneas de tiempo, podcast, ¿no? ¿Sí? Y sistemas de evaluaciones en líneas que podamos hacer, cómo se evalúan los aprendizajes, ¿no? Entonces, y también tenemos un conjunto de recursos que podemos nosotros utilizar en estos elementos, ¿no? Entonces, es un sitio bastante multimedia, muy bueno, que nos podría servir, ¿no? Entonces, les dejo estos 2 recursos para que ustedes en el transitar de su maestría vayan mirando y vayan viendo que cualquiera de estas metodologías podrían ser parte de un trabajo de investigación de ustedes, ¿no? Es decir, poner en experimento y poner en aplicación y ver qué resultados ustedes pueden encontrar con la aplicación. Y ustedes tienen el elemento fundamental, tienen sus niños, tienen sus estudiantes, ¿no? Y puede ser que encontremos resultados importantes, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna consulta, queridos maestros? Inge, una duda. En relación al tema que nos está explicando, no es la duda. Me voy a salir un poquito del tema. Lo que pasa es que el día de ayer nosotros subimos por 2 ocasiones el trabajo colaborativo 2 de las modalidades de estudio, pero nos sale como que no se ha enviado y como que está retrasado. No sé si le pasa solo a nuestro grupo o qué fue lo que sucedió. Ya, lo revisamos eso más tarde, ¿ya? Ya, gracias, Inge. Ahora estamos en el aula, ¿sí? Bien, no sé si es que, bueno, el documento que ustedes tienen, la guía de estudio, ahí se encuentra un poco más explícito cada uno de los elementos que hemos trabajado, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna inquietud? Yo sí. Ingeniero, buenas noches. Todo lo que usted acabó de explicar, de decir, sobre los componentes de educación a distancia, todo eso es lo que vamos a ver, o ya en sí ya nos dio todo. Tenemos que hacer algún trabajo. Sí, vamos, sí. Lo importante es primero que vayamos identificando ya cuáles son los componentes de educación a distancia. Por un lado, el rol del docente, ¿no es cierto? Un rol activo, ser un mediador, que básicamente debe tener cumple un conjunto de funciones, dominar su conocimiento, ser un investigador, ¿no es cierto? Permanentemente, ¿no es cierto? Ser un buen pedagogo, ¿no es cierto? Entonces, son partes fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta. También hablamos del estudiante, ¿no es cierto? Que ese estudiante debe tener unas características fundamentales, ¿sí? No podemos insertar a un estudiante a una educación virtual si no tiene ciertos requisitos mínimos, ¿no? Como es una cultura digital, que hay que prepararle cómo generar autoaprendizaje y por eso que nosotros trabajamos bastante en el tema del estudio independiente, cómo el estudiante tiene que desarrollar un conjunto de estrategias para aprender de manera independiente y no muera el intento, ¿no? ¿Sí? Las maestrías en línea, por ejemplo, hay, y los cursos en línea, los cursos MOOC, se inscriben alrededor de, yo qué sé, de 20.000, 30.000 estudiantes y terminan aprobando apenas 1.000 estudiantes. Entonces hay una alta deserción. ¿Por qué? Porque no han desarrollado esas competencias fuertes de lo que significa la autogestión, el autoaprendizaje, la autodisciplina y la responsabilidad que deben tener en una educación en línea, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, también las metodologías de aprendizaje también deben ser muy importantes en esos temas, ¿no? Los recursos educativos que vayamos creando y por eso que en el caso de aquí, ustedes van a ver que la próxima semana y la última semana vamos a trabajar bastantes en crear recursos educativos. Vamos a crear un montón de recursos educativos, ¿sí? De todas maneras, vamos a buscar los más fáciles para que no se nos complique, ¿no? Porque hay un montón de herramientas en línea que podemos hacerlas, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas metodologías mucho más adecuadas y sencillas que las podemos adecuar a nuestras realidades, ¿no? Entonces, eso es un tema que también estaremos discutiendo más adelante.
¿sí? El sistema de evaluación también es un tema muy importante, ¿no? En una educación en línea siempre, y de igual en una educación presencial también vamos a manejar el mismo concepto, ¿no? La evaluación formativa y la evaluación sumativa, ¿no es cierto? Todos los momentos, ¿no? Importantes, entonces eso también es parte fundamental, ¿no? Sino que en una educación, la evaluación viene a ser una personalización mucho más de la evaluación, ¿no? Porque quizás ustedes ahí les toman de manera escrita a los niños, ¿no es cierto? Aquí tiene que ser todo digital, entonces por eso tenemos que interactuar con un conjunto de herramientas, ¿no? Entonces la idea es que ustedes se vayan preparando para el aula del futuro, ¿sí? Esa es la idea. Muchos de ustedes algún rato ya tendrán que entrar a un bachillerato virtual, ¿no es cierto? Y ahí nos vamos a enfrentar con estos desafíos de generar un proceso de enseñanza-aprendizaje. La idea es ir en ese camino, ¿no? De una adecuación, ¿de acuerdo? Bien, bien. Vamos ahora a hacer un breve enfoque. Voy a hacer un breve enfoque de las teorías del aprendizaje a distancia, ¿no? Hoy día está un poquito más teórico, ¿no? Para que un poco, como una mirada, es solamente una mirada para que ustedes vayan conociendo eh, escenarios nuevos que han emergido en todo este proceso de la educación virtual, ¿no? Entonces voy a compartir en pantalla, ¿sí? Las teorías del aprendizaje en línea, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de la teoría de distanciamiento transaccional. No sé si ustedes han escuchado la teoría del conectivismo. Vamos a ver la teoría del constructivismo. Esa teoría me parece que es bastante conocida por ustedes. Y la teoría del construccionismo. Sí, esas son las principales teorías que nosotros utilizamos en el aprendizaje de la era digital, ¿no? Entonces, la idea es que un poco identifique ciertas teorías y autores relevantes que guían y orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje en una educación en línea, ¿no? Vamos a hacerle una mirada muy superficial, ¿no? No vamos a profundizar tanto, ¿no? Ok, entonces, estas palabras, como decíamos, ya lo hemos de comentarlo, ¿no? Básicamente, Hilary Perton nos decía que a la educación a distancia le considera como un procedimiento educacional en la cual una parte significativa de la enseñanza es guiada por alguien separado en el espacio y tiempo de la persona que está aprendiendo, ¿no? Que es el mismo concepto que hemos venido comentando de la educación a distancia, ¿no? Eh, eh, estas teorías de la educación a distancia tienen un enfoque, una concepción filosófica, ¿no es cierto? Porque nos establecen ciertos lineamientos y elementos epistemológicos de cómo orientan ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? También dan una breve mirada a ciertos aspectos políticos y sociales que emergen para ser aplicada una teoría, ¿no? Sobre todo también considera que una teoría nace de una necesidad educativa de una población, ¿no es cierto? Ciertas teorías pueden ser aplicadas a un grupo distinto, ¿no? No necesariamente a todos, pero orientan a esa línea, ¿no? Cada teoría también siempre está implícito la utilización de métodos, técnicas, procedimientos, recursos, ¿no? Y por supuesto, una teoría puede ayudar a generar un modelo institucional que se pretenda implementar en una determinada institución, ¿no? Entonces creo que esos son uno de los elementos, yo diría, filosóficos que una teoría puede ayudarnos, ¿no? En definitiva, cuando nosotros hablamos de una teoría de aprendizaje, tiene generalmente tres líneas marcadas, ¿no? Por un lado está el componente noxiológico, ¿no es cierto? Es donde nos orienta cuál es ese saber, cuál es la comprensión, cuál es la explicación de la realidad de la educación en línea, ¿no? Y en cuanto a su práctica y cuál es la intencionalidad que se fija, ¿no? Estos enfoques epistemológicos, pedagógicos, también tienen una base tecnológica, ¿no? Es decir, plantean qué se puede hacer, ¿sí? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es ese saber hacer que nos permitiría transformar la realidad educativa, ¿no es cierto? Y controlando todo su proceso de intervención educativa, ¿no? Y por supuesto, toda teoría también tiene un componente axiológico, ese deber ser, ¿no? Desde una dimensión de los valores y las metas en esa formación, ¿no? Entonces, solamente son ciertos elementos que una teoría está implícita, ¿no? Entonces, en esa línea vamos a ir entendiendo que cualquier modelo educativo online debe tener básicamente como centro el estudiante, ¿no es cierto? Que está articulado a un docente autor tutor hacia una institución
hacia un modelo de investigación y vinculación, ¿no es cierto? Y en el centro está su sistema curricular, están sus metodologías de aprendizaje, están sus recursos, ¿no es cierto? Sus sistemas de evaluación, sus sistemas de tutoría y el entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Esto es un modelo netamente centrado, y este es el modelo educativo, por ejemplo, de la universidad que nosotros hemos diseñado, ¿no? Entonces, ese modelo educativo de aprendizaje que nosotros estamos comentando está centrado precisamente en el estudiante, ¿sí? En el estudiante. Y en ese modelo educativo vamos a encontrar algunas teorías de aprendizaje que orientan cómo desarrollar todo un proceso académico de una educación en línea, ¿no? Y tomamos primero la teoría del distanciamiento transaccional de Moore, ¿no? Luego hablaremos un poco de la teoría del constructivismo de Piaget, la teoría del constructivismo de Simon Paper y la teoría del conectivismo de Siemens, ¿no? Entonces vamos a ir un poco analizando brevemente estos enfoques teóricos, ¿no? Por un lado, esta teoría de la distancia transaccional es una teoría bastante antigua que fue elaborado por Michael Moore en el año 1993, pero en esta teoría básicamente lo que nos dice es que para desarrollar una educación a distancia, ¿sí? Básicamente deben existir tres elementos fundamentales. Por un lado, el elemento dialógico, el diálogo, ¿sí? Es decir, es la conversación y el diálogo didáctico entre el estudiante y el docente. Siempre debe existir un diálogo, ¿sí? El segundo elemento que nos plantea es que debe tener una estructura, y esa estructura para nosotros se llama diseño instruccional. Y traducido la palabra diseño instruccional, un diseño de un sistema de conocimientos, ¿ya? Un sistema de contenidos, qué es lo que se va a enseñar, ¿ok? Y por el otro lado también la autonomía como base fundamental, ¿sí? Entonces, Michael Moore nos plantea unos modelos de ecuaciones que nos dice si cuando hay mayor diálogo, existe menor distanciamiento transaccional. Cuando existe presencia, ¿no es cierto? Cuando existe una educación presencial, ustedes van a ver que tanto la estructura va a ser un menor, así como la propia autonomía, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando la estructura, cuando existe mayor estructura, como en el caso de una educación 100% en línea, ¿no? Ahí existe más estructura, es decir, el diseño instruccional, va a existir menor diálogo y se requiere un alto nivel de autonomía para el estudiante, ¿no? Entonces, la autonomía debe ser mayor cuando el diálogo es menor y más estructura, ¿no es cierto? Es un modelo que nos plantea Michael Moore, ¿no? Y esto es lo que nosotros estamos haciendo con ustedes, si ustedes se pueden a relacionar sus vivencias del día de hoy. Por ejemplo, el diálogo es la interacción directa que tenemos del docente con sus estudiantes, ¿sí? Yo con ustedes tengo un diálogo bastante permanente con ustedes, ¿no es cierto? Tengo una estructura que es el aula virtual. En ese aula virtual ustedes van a encontrar un diseño instruccional que está programado, una agenda de tareas, está programado unos recursos educativos, está programado las tareas de acreditación. A eso le llamamos un diseño instruccional. Es una estructura con la cual el estudiante básicamente accede a todos, interactúa con esos sistemas de información, ¿no? Y por otro lado también está la autonomía, esa capacidad que el estudiante tiene para generar su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, básicamente, este es un modelo muy práctico que nosotros utilizamos en educación en línea, ¿no? Yo sé que es un poquito antiguo, pero muy funcional y muy sencillo de entenderlo, ¿no? Por otro lado, también está la teoría del conectivismo. Uno de los principales exponentes de esto es George Siemens. Él plantea la teoría del conectivismo como esa teoría del aprendizaje en la era digital. Y lo que nos dice es que el individuo siempre está conectado en una red, ¿sí? El individuo está conectado en una red, en la red de Internet en este caso, ¿no? Y en la red de Internet esa persona accede a un nodo de información, ¿sí? Accede a un nodo de información. A ese nodo de información, esa persona está constantemente alimentándose, tanto personal o institucional, está alimentándose de información. Luego esa persona retroalimenta, ¿no? Se retroalimenta de la información que ha obtenido en la red y promueve un nuevo aprendizaje. Entonces, esa es la teoría muy sencilla de entenderlo de George Siemens, ¿no? Es el aprendizaje en red. Entonces, lo que nos dice es que hoy la sociedad está conectada en red, ¿sí? Todos nosotros estamos conectados en una red. Y cuando nosotros accedemos, por ejemplo, a una página web, nosotros ya estamos accediendo a una información y estamos aprendiendo. Cuando nosotros accedemos a un canal de YouTube, estamos accediendo a un nodo de información que es un sistema de videos y tutoriales y yo estoy aprendiendo ya directamente, ¿no es cierto?
yo estoy accediendo a un blog directamente, estoy accediendo a una cantidad de información y estoy generando un aprendizaje. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que nos dice esta teoría, ¿no? Que cada nodo de información que nos conectamos se genera un aprendizaje la persona genera conocimiento a partir de esas interacciones que se dan con la red, ¿no? Entonces es un tema muy importante. El otro tema, la teoría del constructivismo, que ustedes ya conocen, es uno de los promotores es Piaget, que fue reconstruida esa teoría por Vygotsky y Abzubel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice esta teoría? Que buscamos que el estudiante sea un ente activo que construya su conocimiento, ¿no es cierto? ¿A través de qué? A través de hacer, del hacer, de la interacción con su contexto y con sus realidades, ¿no? Entonces, básicamente, aquí lo que buscamos es desarrollar con los conocimientos significativos, funcionales y auténticos a partir de toda esa interacción y vivencias que tiene el estudiante, ¿no? Ustedes conocen mucho más estos enfoques teóricos, ¿no? Y por último, también, no sé si ustedes identifican, Simon Paper es uno de los pioneros de la inteligencia artificial, ¿sí? Y básicamente él creó este sistema que se llama el Lego, ¿sí? El Lego, y empezó a trabajar bastante en el tema de robótica educativa, ¿sí? Y luego se creó el lenguaje Logo de programación, ¿sí? Creó un lenguaje de programación que hoy en día se utiliza bastante ya para lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Pero básicamente, Simon Paper lo que nos dice es que la mejor forma de aprender es construyendo, haciendo objetos, ¿no es cierto? Haciendo objetos para pensar, ¿sí? Entonces, lo que nos dice es que, en definitiva, que el aprendizaje se da sobre la experimentación, sobre la práctica real, ¿no? Y que esos sistemas de conocimientos nos llevan a estadios superiores, ¿verdad? Entonces, creo que es una teoría muy bonita que ustedes tendríamos que irlo vivenciando, ¿no? Bien, entonces, ahí les he dado un breve enfoque de estas teorías. De pronto, para muchos de ustedes es la primera vez que, no sé, escuchan estos enfoques teóricos. No sé si es que alguien ha ya asistido a algunos eventos en estas áreas. De mi parte, no, ingeniero. Nuevos conocimientos gracias a compartir usted. Y yo creo que, claro, hay algunos que se ha visto las metodologías, pero así en online, no. Es las primeras veces que al menos estoy entrando al mundo de la tecnología. Sí. Entonces, un poco claro, no he hecho una breve visión general porque no hemos querido profundizar en estos temas, pero hay que entender que cuando se da una educación en línea, detrás de una educación en línea siempre hay una base pedagógica, filosófica y epistemológica, ¿no? Así como yo les comentaba a ustedes que cuando ustedes enseñan la educación básica, ustedes se asocian a una teoría de aprendizaje, ¿no es cierto? Me parece que es el constructivismo social, algo así, no sé. Creo que y que el propio ministerio ya lo define, ¿no? En sus textos viene definido sus propias teorías de aprendizaje, ¿no? O enfoques pedagógicos, ¿verdad? Sí. No me recuerdo bien cuál es la teoría que se utiliza. No sé si ustedes me puede ayudar. Condu- A ver, antes era constru- conductismo, constructivismo. El cognitivismo y constructivismo me parece que es la teoría, no me acuerdo bien. Constructivismo. De Piaget, sí, constructivismo. Constructivismo. Sí, Sí, el exactamente. constructivismo utiliza el currículum del Ex- ministerio. Claro. Exactamente. Sí, lo Antes mismo, lo era mismo, Antes era conductista, ¿no? claro. Ujú. Sí, entonces ahora ustedes pueden ver ahora, básicamente han emergido dos nuevas teorías que me parecen muy importantes, ¿no? Este enfoque de George Siemens, la teoría del conectivismo, para mí es una teoría muy importante y él cuestiona bastante porque Marshall McLuhan ya en 1950, miren, él ya predijo que nosotros íbamos a vivir en una aldea global. ¿Sí? Pero, y dice Siemens, ¿no? Comenta en su escrito y dice a los autores como Piaget, se les olvidó pensar que la sociedad iba a evolucionar y vamos a vivir una cultura digital, ¿sí?
Y sobre esa base, él replantea y dice, hoy vamos a llamarle el aprendizaje en la era digital, y le llama la teoría del conectivismo. Y conectivismo viene de la palabra que está conectado todo en red, ¿no es cierto? Y es cierto, ustedes pregúntense, oye, qué fácil es para un estudiante aprender cualquier cosa. ¿Sí? Simplemente se conecta a la red, ve un canal de YouTube y él puede tener los mejores cursos del mundo, las mejores metodologías del mundo, ¿verdad? Hoy es muy fácil adquirir una determinada información con hacer un clic nada más, y más aún con el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, estamos a un clic de obtener cualquier tipo de información. Entonces, todo el mundo estamos conectados, ¿sí? Ahora, lo importante de esto es que el aprendizaje tiene que ser construido y reconstruido por esa mediación pedagógica. Lo más importante, ¿no? Porque todo el mundo tenemos información, pero ¿cómo construimos el conocimiento? Y ahí viene la intervención del docente, diseñando esas metodologías activas, esas técnicas y estrategias de aprendizaje, ¿sí? Y no sé si ustedes se han puesto a pensar, queridos maestros, bueno, a mí me ha pasado ya. Yo he tomado evaluaciones en línea a mis estudiantes y lo que han hecho es consultar al chat GPT y le da toda la información que quiera. Y claro, a uno que conoce, identifica, pero ¿qué pasa a los maestros? ¿Sí? ¿Cómo hacen las tareas así tan fácil en un solo clic? Entonces, hoy es un reto y un desafío también para ustedes. ¿Cómo van a enfrentar? Es un tema del debate, ¿no? Cualquier tarea que ustedes les envíen a investigar, el chat GPT le hace en un minuto. Hasta de pronto cuestionarios también para tomar evaluaciones. Todo lo hace. Resoluciones de ejercicios, cuestionarios en línea, todo. En las noticias vi que una de las, que alguna de la política de, creo que era de Inglaterra, había utilizado el chat GPT para que le diera haciendo un discurso sobre tal temática. Entonces creo que decían que el 80% de ese discurso había hecho el GPT, el otro 20% había puesto ese, algo así. ¿Sí? Hoy pueden hacer ensayos. Pídale al chat GPT que les dé haciendo un ensayo, les da haciendo un ensayo. ¿Sí? Voy a proyectar, voy a proyectar, voy a ver mi chat, cómo está mi chat GPT. Voy a ver, déjenme ver. ¿Quién utiliza de aquí? Alce la mano que está utilizando el chat GPT. Eso, ya. A ver, open ahí, chat, open ahí. Ya, este es mi chat, ¿no? ¿Sí? Y le pongo diseñar, a ver, diseñar los contenidos, diseñar los contenidos. A ver, voy a ponerle. Elaborar un resultado de aprendizaje de la educación en línea. ¿Ya? Y miren, ahí me da mi resultado de aprendizaje. Miren. ¿Sí? Y aquí está, miren. Y me da, dice, los estudiantes adquieren habilidades y conocimientos a través de la educación en línea, demostrando competencias en el uso de herramientas digitales y logrando un aprendizaje significativo en su área de estudio. Descripción. Y aquí está, utilizar herramientas digitales, uno, gestionar sus propios recursos de aprendizaje, participar en comunidades virtuales, analizar y evaluar la información, aplicar el pensamiento crítico y creativo, ¿verdad? ¿Sí? Yo le puedo decir también, redactar un objetivo, un objetivo
Metodología Flipped Classroom. Vamos a ver qué Classroom, no sé si está bien escrito. Miren, y cómo les Falta pides. una O. En claro. Sí. Y miren cómo comienza, pero él ya lo rectifica, ¿no? ¿Sí? Y así le pueden ir poniendo una gran cantidad a ver, elaborar un ensayo académico, voy a ponerle yo, de la realidad aumentada en la educación. ¿Sí? Lo voy a poner entre comillas para que se me entienda que esta es la frase con la cual yo quiero que sea, ¿no? Y miren, el título se llama La realidad aumentada en la educación. Potencialidades y desafíos, vean. Y continúe generando todavía y conclusiones, ¿no? Y miren, ya está. Ya está mi ensayo académico, ¿no? Y le puedo, todo todo va a depender de qué instrucciones le doy. Entonces, eso se llama el diseño de prompts. Mientras más específico sea y bien diseñado la instrucción, el chat le va a dar las respuestas que usted desea. ¿De acuerdo? Sí, entonces esos son los desafíos que enfrentamos. Entonces, para evitar eso, básicamente aquí lo que buscamos es que las actividades se encuentren bien diseñadas, las actividades de aprendizaje, los recursos educativos sean muy interesantes, que promueva el pensamiento crítico y creativo, que muy poco, por ejemplo, ahí podríamos un poco hacer la diferencia con el chat GPT, ¿no? No nos podía hacer tan a nuestros sentimientos que buscamos, que encontrar en esas acciones que les planteamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso el desarrollo del pensamiento crítico y esas actividades son las fundamentales. Entonces, esos son los retos que nos enfrentamos los maestros, ¿no? Pueden poner un problema de matemáticas, un problema de física, de química. Déjenme ver si yo tengo una evaluación. Pues les voy a mostrar para que ustedes también ya vean. A ver, voy a buscar hasta tanto. Ya. Doctor, una pregunta. Yo estaba entrando a este chat, pero ahí dice bienvenido al nueva con una dirección de correo electrónico. ¿Funciona? Sí, tiene que registrarse, sí. Sí. Pero ahí te Aquí, toca registrar nuestro correo personal, ¿no es sí, cierto? sí, sí, sí. Ya, gracias. Ya, aquí este es un ejemplo de una pregunta, ¿no? Dice, ¿quién debe patrocinar una iniciativa de proceso? Selecciona una, tengo tres opciones, ¿no? Y le voy a decir que me dé la respuesta. Si la opción A, B, C o D, ¿no? Miren, la respuesta es B. Y me explica, me da un fundamento de la respuesta. ¿Sí se fijan?
¿Sí se observa? Yo planteo una pregunta, esta es la instrucción y aquí están las opciones. ¿Sí? Sí. Y el chat, y efectivamente la respuesta es B. Y adicionalmente me da una explicación del por qué. ¿Ah? Sí. O sea, todo. Sí, y así problemas de física, de química. Ustedes le mandan a hacer algo de lenguaje y comunicación. Les veo asustados. No, yo Eso es tenía... como un arma de doble filo, Inge, porque es como, Mm. por ejemplo, cuando los niños aprenden a hacer operaciones matemáticas. Entonces aprenden a dividir. Después aparece la calculadora y luego cuando somos grandes ya se nos olvida las teorías básicas del conocimiento de las matemáticas. Entonces es algo similar porque al utilizar ese tipo de herramientas, como que nos acostumbramos al facilismo. Entonces ya no podemos plantear problemas, hacer introducciones, hacer monografías. Entonces, o sea, en cierto punto es algo bueno, pero también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como todo. Inclusive, Andrea, lo que tú dices es una gran verdad. Por ejemplo, eh, la universidad en Quito, la Universidad Católica del Ecuador, ¿sí? Por ejemplo, ellos prohibieron que se utilice este chat en para sus estudiantes, docentes y todo el mundo. Hay países que están adoptando ya políticas de regulaciones para que, por ejemplo, no me recuerdo en qué país es, que ya prohibieron el uso de la inteligencia artificial en educación. ¿Sí? Entonces, miren, ya en países han estado restringiendo. Bueno, este dato es el desafío al cual nosotros nos enfrentamos en este momento, ¿no? ¿Sí? Nosotros hicimos, no sé si ustedes quieren, les puedo compartir una conferencia del uso del chat GPT para maestros, ¿no? Yo les voy a compartir el video y les revisen. Es un video más o menos de unos 30 minutos, muy bueno, y le va a enseñar a utilizar el chat GPT, cómo darle las órdenes. Cómo usted, por ejemplo, generar el marco teórico, hacer investigaciones, inclusive puede diseñar mapas conceptuales. Usted con ChatGPT le puede decir que dibuje. Ahora pueden hacer presentaciones electrónicas directamente, ¿ya? ¿Sí? Solamente le doy la orden. Les pueden dar haciendo los cálculos estadísticos, todo. O sea, creo que esta fue la revolución del 2023. Fue el boom, ¿sí? Fue el boom de este tema, ¿no? Déjenme ver. Yo presenté esta, yo presenté esta, me parece que tengo grabado también yo. Voy a verle en la Universidad Estatal de Bolívar. Ya, vamos a ver en videos, en videos. Recientemente nomás le hice, recientemente nomás este video. A ver.
Bueno, le encuentro más luego, mientras ustedes están haciendo la tarea, le encuentro y, y les comparto, ¿ya? Y les hago mostrar una breve visión nada más, ¿ya? Listo. Bien, entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. No sé si vamos a abrir nuestra guía didáctica, por favor, en el aula. Y sí estamos, ¿no? Ya. Eh, tengo el aula virtual, el aula virtual, el aula virtual, posgrado. Sí está funcionando. Ya, aquí está en la guía didáctica, ¿no? Ya, en esta guía didáctica es lo que acabamos de ver recién. ¿Sí? Hoy acabamos ya la unidad 1. ¿Qué actividad vamos a hacer el día de hoy? Es de esto, ¿no? Esto hicimos ayer. Esta vamos a hacer el día de hoy. Ya, una actividad colaborativa que se llama Desafíos y Soluciones de la Educación Virtual, ¿no? El objetivo es fomentar la reflexión y el intercambio de ideas sobre los desafíos que implica la educación virtual o en línea, tanto para estudiantes como para docentes, y explorar las posibles soluciones y estrategias para superarlos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? ¿Sí? Dice, cada red de apoyo discute y genera una lluvia de ideas de cuáles son los desafíos que enfrenta la educación virtual. Pueden valorarse desafíos como la falta de interacción cara a cara, por ejemplo, eso pues, es un desafío bastante fuerte, la dificultad de mantener la motivación, entre otros, ¿sí? Entre otros. Y posteriormente participa con sus ideas y pega en el mural Padlet los desafíos más relevantes. No se puede repetir la idea, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, que sí estamos claros lo que vamos a hacer, ¿sí? Esto ya es un análisis mucho más interno de ustedes, lo que hemos visto, ¿no? Lo que yo le estoy planteando en este momento como pregunta generadora es, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta la educación virtual? Uno de los desafíos puede ser, por ejemplo, la falta de conectividad en los sectores rurales, por ejemplo. Ese es un desafío, ¿sí? Entonces yo quiero que generen un conjunto de ideas y esas ideas y esos problemas que ustedes visualizan y que se constituyen en desafíos, ¿sí? Lo vamos a pegar en el en el mural Padlet, ¿de acuerdo? Que yo ya les activaré. Primero quiero que ustedes en el grupo discutan un conjunto de ideas, ¿sí?